El sacramento de la Eucaristía es el centro de todos los sacramentos porque no solo nos da la gracia, sino que contiene al autor mismo de la gracia, Jesucristo nuestro Señor. El tema de la Eucaristía es muy amplio y por tanto será preciso dividirlo en dos partes. En esta primera sesión hablaré de la naturaleza del sacramento, de su institución por parte de Jesucristo, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y de la transubstanciación, que en su momento será preciso explicar en qué consiste este término tan importante. Hay que partir de una base fundamental, y es que si bien Jesús viene al mundo a salvarnos y da la vida por nosotros muriendo en la cruz, también expresa su amor infinito por nosotros quedándose en la Eucaristía, para que nosotros podamos tenerlo cerca y podamos alimentarnos de él, como iremos viéndolo a lo largo de estas exposiciones. El tema, por tanto, es la primera parte de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento que hace presente, por un lado, la persona de Jesucristo, es decir, todo Cristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, y por otra parte, su sacrificio redentor, es decir, su muerte en la cruz por amor a nosotros. Esta presencia de Jesús en la Eucaristía no es estática o pasiva, como puede ser la de un objeto que simplemente se encuentra en un sitio, en un lugar. Es una presencia activa porque el Señor se hace presente con el dinamismo de su amor salvador. Está ahí en la Eucaristía para salvarnos, pero también para invitarnos a una respuesta. Concretamente nos invita a acoger la salvación que nos ofrece. Y nos invita a recibir el don de su cuerpo y de su sangre como alimento de vida eterna. Nos permite, por tanto, entrar en comunión con Él en primerísimo lugar, de una manera íntima, al poderlo recibir en la Eucaristía, pero también en comunión con todos los miembros del cuerpo místico que es la Iglesia. El Concilio Vaticano II afirmó lo siguiente: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre. Fue en la última cena cuando instituye el sacrificio eucarístico, para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Ahí está la finalidad de este sacramento: perpetuar el sacrificio de la cruz, el mismo sacrificio de la cruz, que no se quede en ser un hecho que ocurre una sola vez, sino que se mantiene vigente, renovándose en la Eucaristía. Y también lo instituyó para confiar a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual. Son todas estas expresiones de la Eucaristía que utiliza el Vaticano II. Banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. En este documento del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, se subrayan pues también estos efectos del sacramento, en el que recibimos a Cristo, el alma se llena de gracia porque recibe el autor mismo de la gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Es camino para la gloria en el cielo. Jesús aprovechó el milagro de la multiplicación de los panes, con el que sació a la multitud, como lo cuenta entre otros San Juan,
para revelar su identidad y su misión, para hacer ver que Él venía a redimirnos, a salvarnos, pero también para prometer la Eucaristía. Dijo en concreto a continuación, después de aquel milagro: en verdad les digo que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Moisés les había dado, o Dios a través de Moisés, aquel maná en el desierto para que se alimentaran. Pero el verdadero pan del cielo es el que ahora Jesús está refiriéndose a él. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Es distinto del maná. Es el pan que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Palabras de un realismo impresionante. Jesús señala pues que Él es el pan del cielo, el pan que ha bajado del cielo, el pan de la vida que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. Y añade Jesús: si alguno come este pan, vivirá eternamente. Aquí está prometiendo pues la gloria futura para quien reciba el pan de la Eucaristía. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. También unas palabras de una claridad meridiana. El pan que yo les daré es mi carne. Identifica ese pan al que se está refiriendo con su carne que da vida al mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Está prometiendo pues la vida eterna, la resurrección para quien coma y beba el pan, o sea, su carne y su sangre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y concluye reiterativamente: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Palabras impresionantes que recoge el Evangelio de San Juan, en las que Cristo nuestro Señor nos está hablando de lo que significa la Eucaristía, su presencia real, su cuerpo y su sangre convertidos en alimento nuestro que nos conduce a la vida eterna y que nos identifica con Cristo para poder nosotros vivir por Él. Jesucristo pues instituye el sacramento en la última cena, los 3 evangelios sinópticos y San Pablo transmiten el relato de la institución, cada uno con sus propias palabras, pero expresan la misma realidad de la institución en la última cena. El Catecismo de la Iglesia Católica hace una síntesis de estas narraciones con estas palabras: llegó el día de los ázimos en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Es decir, que era la Pascua en la que se conmemoraba el paso del pueblo elegido de la esclavitud a la libertad, cuando fue precisamente liberado de Egipto y después pasó por el Mar Rojo. Esa liberación, ese paso de la esclavitud a la libertad, era la Pascua antigua que se celebraba precisamente en ese día. Llegó el día de los ázimos en el que había de inmolar el Cordero de Pascua. Se inmolaba como sacrificio y en conmemoración de ese acontecimiento un cordero. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Iban a celebrar pues la Pascua del Antiguo Testamento. Llegada la hora,
se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Estaba a punto de comenzar la pasión. Porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Les está anunciando su inminente pasión y su muerte. Y tomó pan, añade el catecismo, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Va a ser entregado en la cruz. Haced esto en recuerdo mío. Les indica a los apóstoles que repitan lo que le está haciendo en conmemoración mía, como memorial mío. De igual modo, después de cenar, el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. Ahí está pues conectando el momento de la institución de la Eucaristía con lo que ocurrirá al día siguiente en la cruz, el derramamiento de su sangre. Jesús pues celebró la última cena en el contexto de la Pascua judía. Era cuando se conmemoraba la Pascua judía. Pero la Cena del Señor posee una novedad absoluta. En el centro no se encuentra el Cordero de la antigua Pascua, sino Cristo mismo. Quien se va a ofrecer en sacrificio no es el Cordero de la antigua Pascua, sino Cristo mismo. Es la víctima que se ofrece en sacrificio al Padre. Su cuerpo entregado, ofrecido en sacrificio al Padre en favor de los hombres, y su sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Este es el misterio. Podemos decir, por tanto, que Jesús, más que celebrar la antigua Pascua, anunció y realizó, anticipándola sacramentalmente, la nueva Pascua, que se ofrecería en la cruz. El precepto explícito de Jesús: hagan esto en conmemoración mía, o como memorial mío, evidencia el carácter propiamente institucional de la última cena. Él está instituyendo la Eucaristía e indicando que se repita esa acción suya, indicándolo a los apóstoles y a sus sucesores. Con ese mandato, pues, pide que volvamos a realizar y reiteremos su presencia. La presencia de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, es decir, de su sacrificio en remisión de nuestros pecados. Que se reitere por parte de quienes tienen esa delegación suya, los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio. El término "hagan esto" designó quienes pueden celebrar la Eucaristía. Son los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio. Les confió la potestad de celebrar. Les da esa facultad. Determinó los elementos fundamentales del rito, los mismos que él empleó. ¿Cuáles fueron? El pan y el vino en primer lugar. La plegaria de acción de gracias y de bendición que pronunció en aquellos momentos. Y la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, esa acción misteriosa y milagrosa que llevó a cabo en aquel momento. Y finalmente la distribución y la comunión. Da a comer su cuerpo mismo. Y la otra expresión, en conmemoración mía, o como memorial mío, significa que ordenó a los apóstoles y en ellos a sus sucesores en el sacerdocio que celebraran un nuevo memorial que sustituía al de la antigua Pascua, una nueva Pascua, es decir, un nuevo sacrificio que lo realicen los apóstoles y sus sucesores. Este rito tiene una particular eficacia. No solo ayuda a recordar el amor redentor de Cristo, sus palabras y gestos durante la última cena, no es un mero recordatorio, sino que hace objetivamente presente la realidad significada. Es decir, que cuando se repite ese
momento por parte de los apóstoles y de los sacerdotes en la Santa Misa, el acto que llevó a cabo Jesús en la última cena de hacer presente su cuerpo y su sangre bajo las especies eucarísticas se vuelve a llevar a cabo objetivamente, no es un mero recuerdo. Esa realidad significada que es Cristo mismo nuestra Pascua y también su sacrificio redentor. Se renueva, se repite ese sacrificio redentor. La Iglesia celebró enseguida la Eucaristía en Jerusalén. Desde el principio están los testimonios de que se hizo en Tróade, aparece esto en los Hechos de los Apóstoles, en Corinto, lo cuenta San Pablo, y en todos los lugares a donde iba llegando el cristianismo. Dice el Catecismo que era sobre todo el primer día de la semana, cuando tenía lugar esta celebración, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan, celebrar la Eucaristía. Y añade el Catecismo que desde entonces hasta nuestros días la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia con la misma estructura fundamental. Es decir, que han variado aspectos no esenciales, porque lo esencial, la misma estructura fundamental, se ha mantenido desde el primer día, desde el primer momento. La Iglesia, guiada por el Espíritu de verdad, como dice San Juan, que es el Espíritu Santo, cuando celebra la Eucaristía se conforma al rito eucarístico realizado por el Señor en la última cena. Es el mismo rito. Los elementos esenciales son aquellos de la Eucaristía originaria, la asamblea de los discípulos de Cristo, por él convocada y reunida en torno a él, y la actuación del nuevo rito memorial. La asamblea eucarística, ¿quiénes la constituyen? Pues se manifiesta jerárquicamente estructurada. En primer lugar está el obispo o el presbítero que preside la celebración eucarística y que actúa in persona Christi capitis ecclesiae. Quiere decir que actúa no a título personal, sino en la persona de Cristo. O dicho de otra manera, es Cristo quien actúa en la persona a través del obispo o del sacerdote celebrante. También interviene el diácono, otros ministros y los fieles que asisten a la celebración. Todos los miembros de esta asamblea están llamados a participar en la liturgia eucarística, cada uno según su modo propio. El sacerdote celebrante, los lectores, el diácono, los que presentan las ofrendas, el ministro de la comunión, el pueblo entero. Cada uno tiene una forma propia de participar, pero todos forman parte de esa asamblea eucarística. Solo el sacerdote puede consagrar la Santísima Eucaristía, evidentemente, y pronuncia, como señalaba hace un momento, in persona Christi, es decir, en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote Jesucristo, las palabras de la consagración. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no se refiere a su cuerpo, evidentemente, es Cristo quien lo está diciendo. El sacerdote está prestando su voz para que sea Cristo quien actúe. Por eso se dice in persona Christi, en la persona de Cristo. El ministerio ordenado, dice Juan Pablo II, el sacerdocio es un don que se recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles, es decir, quien ordena a un sacerdote, los obispos, que a su vez han recibido esa potestad de los apóstoles. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden, que lo ordena, otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía. Por eso solo el sacerdote que ha recibido ese sacramento del orden puede consagrar la Eucaristía.
el otro aspecto, el desarrollo de la celebración. Hay dos grandes momentos que forman un solo acto de culto en la misa, ¿verdad? Por una parte, la liturgia de la palabra, y por otra, en la cual se lleva a cabo la proclamación y la escucha acogida de la palabra de Dios, con las lecturas de la misa en la primera parte. Y por otra, la liturgia eucarística, en la cual tiene lugar la presentación del pan y del vino, el ofertorio, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración, que es donde tiene lugar en ese momento la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y finalmente la comunión. A esto se le llama la liturgia eucarística, la segunda parte. Estas dos partes principales están delimitadas por los ritos de introducción. Hay una introducción previa, el inicio de la misa, y el rito de conclusión y despedida. Los elementos esenciales y necesarios para constituir la Eucaristía son los siguientes. El pan de harina de trigo. En el rito latino, el pan debe ser ácimo, es decir, no fermentado. Y el vino que ha de ser de uvas. Estos son los elementos con los que Cristo procedió en la última cena y por tanto son esenciales. Las palabras consagratorias que el sacerdote pronuncia in persona Christi en el contexto de la plegaria eucarística. Las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El pan y el vino se convierten pues en signos eficaces, con plenitud ontológica y no solo de significado. ¿Qué significa plenitud ontológica? Significa plenitud real, que el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre. No es un mero signo, sino que es una realidad de la presencia del cuerpo entregado y de la sangre derramada de Cristo, es decir, de su persona y de su sacrificio redentor. En la celebración de la Eucaristía se hace presente la persona de Cristo, por tanto, el Verbo encarnado, que fue crucificado, murió y ha resucitado por la salvación del mundo, con una modalidad de presencia mistérica, sobrenatural, única. ¿Cómo es la presencia de Cristo en la Eucaristía? Pues ciertamente no es fácil exponerlo, explicarlo, entenderlo, porque es un misterio. Es una presencia mistérica, misterio, es sobrenatural, única, diferente a cualquier otra presencia. El fundamento está en la misma institución de la Eucaristía. Cuando Jesús identificó los dones que ofrecía pan y vino con su cuerpo y con su sangre, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Nos habla de una presencia real. Abundando en esta misma idea y tratando de profundizar más, Cristo Jesús está presente en la iglesia de muchas maneras. En la iglesia de muchas maneras. Por ejemplo, en su palabra, en la oración de los fieles está presente Cristo, en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados, en los sacramentos, en la persona del ministro. Cristo está presente de diversas formas. Sin embargo, y sobre todo, está presente con una presencia real de manera diferente bajo las especies eucarísticas. Ahí está Cristo mismo de un modo distinto a como lo está en las oraciones, en los otros sacramentos, etc. Y el Santísimo Sacramento contiene, en otras palabras, verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el único sacramento que contiene a Cristo con esta forma de presencia real y sustancial. Es el único lugar en la tierra donde Cristo está con esa presencia, en el sacramento de la Eucaristía. Así como podemos decir que Cristo está en todas partes, Dios está en todo lugar, solo en la Eucaristía se encuentra
con una presencia real y sustancial. Dios verdadero y hombre perfecto, el mismo que nació de la Virgen, murió en la cruz y ahora está sentado en los cielos a la diestra del Padre. Cristo mismo, el mismo que nace en Belén, el mismo que predica, hace milagros, muere en la cruz y está en el cielo. Ese mismo Cristo, que es Dios verdadero y es hombre perfecto, está presente en la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia señala que esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es sustancial. En las otras presencias no es sustancial. Aquí está la sustancia misma de Cristo. Y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Pues no puede haber palabras más claras para subrayar esta presencia de Cristo en la Eucaristía. El término sustancial trata pues de indicar la consistencia de la presencia personal de Cristo en la Eucaristía. No es simplemente una figura capaz de significar y llevar a la mente a pensar en Cristo presente en la realidad en otro lugar, en el cielo. No es algo que nos traslade a donde realmente está Cristo. No, Cristo está realmente en la Eucaristía. No es tampoco un simple signo a través del cual se nos ofrece la virtud salvadora, la gracia que proviene de Cristo. La Eucaristía es presencia objetiva, sustancial, del ser en sí, es decir, de la sustancia, del cuerpo y de la sangre de Cristo, de su entera humanidad, inseparablemente unida a la divinidad por la unión hipostática, aunque velada por las especies o apariencias del pan y del vino. Es decir, lo que vemos son las apariencias. Son apariencias el pan y el vino porque ya una vez realizado el milagro de la consagración, y ya no son pan y vino, son apariencias de pan y vino. Son las especies eucarísticas, quien está realmente ahí es Cristo. La presencia del verdadero cuerpo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Queda muy claro con esto. El modo de la presencia de Cristo en la Eucaristía es un misterio admirable. Según la fe católica, Jesucristo está presente todo entero con su cuerpo glorioso, su corporeidad glorificada. No es el cuerpo que veían las personas, no es el estado del cuerpo que la gente veía cuando Cristo convivía con la gente en su vida pública. Es el cuerpo real de Cristo, sustancial, pero glorioso. Bajo cada una de las especies eucarísticas y todo entero en cada una de las partes resultantes de la división de las especies, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que Cristo está todo entero bajo la especie del pan y también todo entero bajo la especie del vino. Y todo entero en una fracción del pan. Si el pan se divide, Cristo está ahí presente todo entero. No es que Cristo se divida. Se trata pues de una modalidad de presencia singular, porque es invisible e intangible, pero real y sustancial. Por otro lado es permanente, es decir, dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. Cuando las especies eucarísticas dejan de existir, cuando se dejan de ser especies que ya no tienen la apariencia de pan y de vino, ya no está Cristo presente en ellas. Por eso la comunión con la sola especie del pan permite recibir todo el fruto de gracia de la Eucaristía, dice el Catecismo de la Iglesia. Es decir, el fruto es el mismo si se comulga con una especie o bajo una especie, el pan, que si se comulga bajo las dos especies, el pan y el vino. La transustanciación, esta palabra expresa el misterio que ocurre en la consagración. Significa que la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en la Eucaristía supone una conversión extraordinaria, una transformación
que es sobrenatural y es única. Vamos a abundar en las mismas ideas que ya se han expresado anteriormente para tratar de penetrar lo más que podamos en el misterio. El fundamento de esta transformación, de esta conversión, está en las palabras de Jesús cuando dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, beban de todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza. Ahí está el fundamento de la transustanciación. Al decir esto es mi cuerpo, lo que está ahí en forma de pan se convierte en su cuerpo, y lo que aparece como vino se convierte en su sangre. Es decir, dejan de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. No pueden mantenerse siendo pan y cuerpo a la vez, o vino y sangre a la vez, porque sería una contradicción. Es imposible que una misma cosa pueda ser simultáneamente dos seres diversos: pan y cuerpo, vino y sangre. Deja de ser pan y pasa a ser cuerpo, deja de ser vino y pasa a ser sangre de Cristo. El Catecismo hace una síntesis recurriendo al Concilio de Trento, diciendo que el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. Así pues, lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Transustanciación es cambio de sustancia, es lo que significa. Pasar de la sustancia del pan a la sustancia del vino. De la sustancia del pan al cuerpo de Cristo. Y de la sustancia del vino a la sustancia de la sangre de Cristo. Las especies eucarísticas, que son las apariencias de pan y vino, permanecen inalteradas. Es lo que se sigue viendo, pero ya no son sustancia del pan y sustancia del vino, son apariencias. Son, podríamos decir, accidentes, no sustancia. Aunque los sentidos capten verdaderamente las apariencias del pan y del vino, es lo que vemos, la luz de la fe nos da a conocer que lo que realmente se contiene bajo el velo de las especies eucarísticas es la sustancia del cuerpo y la sangre del Señor. Gracias a la permanencia de las especies sacramentales del pan, podemos afirmar que el cuerpo de Cristo, su entera persona, está realmente presente en el altar, o en el copón, o en el sagrario. Cuando vemos las hostias, cuando vemos el vino con los ojos de la carne, pues sabemos que ahí está realmente Cristo presente, con su cuerpo y con su sangre. Esas especies, esas apariencias nos lo hacen ver con los ojos de la fe. Y con esto pasamos a concluir lo expuesto hasta aquí, que, como señalé al principio, es la primera parte que tendrá una continuidad posteriormente. La Eucaristía hace presente la persona de Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad y su sacrificio redentor. Tanto la persona de Cristo como su sacrificio redentor. Nos permite entrar en comunión íntima con Él y también en comunión con los miembros de la Iglesia. Nos promete que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nos promete la gloria eterna si recibimos dignamente la Eucaristía. Cristo instituyó en la última cena el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar el sacrificio de la cruz, para que ese sacrificio que se realizaría al día siguiente de la última cena permanezca con su valor redentor de manera para siempre. Determinó los elementos
de este sacramento, que son el pan de harina de trigo y el vino de uvas. Dio poder a los apóstoles y a sus sucesores, el sacerdocio, para que renovaran y repitieran el sacramento. Hagan esto en conmemoración mía. Solamente el sacerdote puede consagrar la Eucaristía. Pronuncia in persona Christi, en la persona de Cristo, las palabras de la consagración, que, como señalamos antes, es Cristo quien lleva a cabo el misterio, el milagro de la consagración. El sacerdote le presta la voz. El Santísimo Sacramento contiene, pues, verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesucristo está presente todo entero, con su corporeidad glorificada, con su cuerpo glorioso, pero real, sustancial, bajo cada una de las especies eucarísticas. La palabra sustanciación significa que se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Como bibliografía, se puede acudir a la página opusdei.org.mx. En el libro Síntesis de la Fe Católica se encuentra lo expuesto hasta aquí por Ángel García Ibáñez en el número 22 de ese libro. Pues al haber considerado este maravilloso misterio, el sacramento de la Eucaristía, pienso que nos viene siempre una reacción de gratitud al comprender el amor infinito que Dios nos tiene expresado en esa voluntad de Jesucristo, el quererse quedar con nosotros en la Eucaristía con su presencia real, para que nosotros podamos acercarnos a Él, y no solamente acercarnos, tenerlo muy cerca, sino alimentarnos del mismo Cristo nuestro Señor. Vale pues la pena profundizar en nuestra propia vida, en esa expresión maravillosa de amor de Dios por nosotros, para que brote de nuestra alma, de nuestro corazón, un deseo de